con la ponencia del profesor Caster Wilke, que lleva por título Crueldad humana y providencia divina, alabanzas judías a la Inquisición. Esperemos que se solucionen pronto. El profesor Caster Wilke viene de la Central European University. Adelante, profesor. Gracias. Los estimados organizadores de este congreso me han otorgado 20 minutos para abordar el tema de qué pensaban los judíos ibéricos de la Inquisición. Sin duda ustedes se preguntarán por qué necesito dedicar tanto tiempo a una pregunta cuya respuesta parece obvia. Desde una perspectiva judía, el Santo Oficio fue visto como uno de los perseguidores arquetípicos del pueblo de Israel. Próxima. Samuel Huske lo describe en su historia alegórica de 1553 como un monstruo espantoso, un terrible dragón pestífero que devasta la tierra y se alimenta de carne humana. Sin embargo, la visión judía sobre el Santo Oficio es más compleja y diversa de lo que podría parecer a primera vista. Como todos sabemos, la Inquisición no perseguía a los judíos. Este tribunal perseguía a cristianos o personas que deseaban ser consideradas como tales. Tal afirmación de la ortodoxia cristiana era una necesidad en un reino donde no se admitía otra religión. Entre los historiadores hay quienes piensan que la unificación religiosa forzada de los reinos hispánicos impuso su propia realidad, y otros que admiten la posibilidad de que... Sí, va bien, los dos. Los dos. Uno para grabar y el otro para escuchar. La posibilidad de que la antigua tradición sefardita sobreviviera como un contrapoder clandestino en el fuero interno de ciertos hogares o individuos. No es fácil decidir entre estas dos posturas. Es un hecho que la mayor parte de los conversos finalmente se asimiló al catolicismo, pero también es un hecho que el criptojudaísmo ocupó a las inquisiciones durante un cuarto de milenio y que miles de personas buscaron refugio en las comunidades judías del extranjero. Entre los contemporáneos judíos, próxima imagen, cuyas interpretaciones de su propio destino me interesan aquí, coexisten varios discursos opuestos. El primero es un discurso de martirio. Lo encontramos, por ejemplo, en un autor judeo-portugués de 1583, Estevão Díaz, en sus anónimos diálogos de Obadía ben Israel y Andrés Antonio en Marruecos. Según él, la lamentación desesperada del Salmo 94 por el Dios de venganzas anuncia, cito, lo que Israel en este cautiverio pasa entre la cristiandad. Ajúntanse a manadas de frailes y clérigos, como lobos rabiosos en consejos de inquisición contra las ánimas de los justos de tu pueblo que quieren morir por sustentar tu ley. El segundo tipo de discurso hace hincapié en una esencia étnica, personal. Aunque las víctimas de la Inquisición hubiesen abandonado la fe judía, seguían siendo judíos. No todos habían dejado la ley de Moisés, aunque pocos estaban dispuestos a morir por defenderla. Confiesa Isaac Orobio de Castro en 1663, hablando de su proceso en la Inquisición de Sevilla, cito. En España fingí el ser cristiano, porque la vida es muy amable, mas nunca lo fingí bien y así se descubrió que no era sino judío. Y si allá, con los riesgos de libertad, honra y hacienda, y aún de la vida, era judío en verdad y cristiano en mentira, bien se deja creer que adonde, por la divina misericordia, gozo libertad, seré judío verdadero. ¿En qué consiste, pues, para él la verdad de ser judío? Escribe, yo soy judío porque desde Abraham, Isaac y Jacob, yo soy israelita y me consta de tiempo inmemorial. Y para ser judío, ya Dios me hizo hijo de mis padres. El tercer tipo de discurso es uno de culpa y de castigo, que considera a los conversos como apóstatas e incluye en una curiosa alabanza a la violencia inquisitoria.
Entre las voces de los exilados judíos se encuentra la de Isaac ibn Faraj, quien comentó sobre la primera represión de los conversos en España. Cito: el rey de España mandó quemar a miles de conversos por las falsas acusaciones de la Inquisición y fue insaciable en confiscar sus bienes. Sin embargo, fue evidente que la exterminación de aquellos conversos era un juicio del Señor. Ellos habían intentado vivir en dos mundos y de algún modo habían creado su propia Torah. La Inquisición, pues, no atormenta a los justos, sino que castiga a los pecadores. El autor más destacado de la generación de la expulsión de España, Isaac Abravanel, fue el primero en formular una interpretación providencial de la Inquisición. En uno de sus comentarios bíblicos de 1496, destaca 2 versículos bíblicos que, según él, profetizan todo el destino de los conversos ibéricos. Por favor, próximo. Cito estos versículos según la moderna Reina Valera contemporánea. Deuteronomio 28:64. El Señor te esparcirá por todos los pueblos, de un extremo al otro de la tierra. Allí servirás a dioses ajenos de madera y de piedra que ni tú ni tus padres conocieron jamás. Ni siquiera entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie hallará reposo, pues allí el Señor te dará un corazón temeroso y tus ojos desfallecerán y tu ánimo decaerá. Segundo versículo, Ezequiel 20:32. Cito: las cosas no van a ser como ustedes quieren que sean, porque lo que ustedes quieren es ser como las demás naciones, como los pueblos de la tierra, que rinden culto a objetos de madera y de piedra. Pero yo, su Señor y Dios, les juro que reinaré sobre ustedes con mano fuerte y brazo extendido, y que daré rienda suelta a mi enojo, y los sacaré de los pueblos y países donde ahora están esparcidos. Según Isaac Abravanel, los 2 versículos transmiten el mismo mensaje. Los conversos son apóstatas, pero no escapan de la historia judía. Permanecen contra su voluntad, sometidos al guión providencial y a toda la angustia existencial que la Torá anuncia a los judíos pecadores. Explica Abravanel: siempre los llamarán judíos, las gentes del país, y los conocerán por Israel, aún contra su voluntad. ¿Serán, pues, considerados judíos? Se les acusará de judaizar en secreto y serán quemados en el fuego por ello. De aquí se entiende que un judío, aunque sea pecador, sigue siempre un judío, y aunque adore ídolos, no escapa de la providencia divina. Hacia el fin del mundo, explica Abravanel, Dios despertará entre los conversos un deseo de observar en secreto algunos preceptos, y mientras la Inquisición los quema a millares, los sobrevivientes se unirán a los judíos exilados de España. Todo esto profetizado en la Biblia. Abravanel habla de la Inquisición española. Medio siglo más tarde, el ya citado Samuel Huske utiliza los mismos 2 versículos bíblicos para explicar el cataclismo del judaísmo portugués. Próxima, por favor. La conversión forzada, la Inquisición y la inmigración hacia Flandes, Italia y Turquía, estos 3 catástrofes son momentos de un solo movimiento dialéctico providencial. La Inquisición no solamente castiga la apostasía, sino también la corrige, y por lo tanto Huske considera que el rey Juan III de Portugal, fundador del Santo Oficio portugués, fue un verdugo y ejecutor de la providencia divina. Como los cristianos nuevos habían apreciado la prosperidad y comodidad que gozaban después de su conversión forzada, la persecución fue necesaria para despertarlos de su ilusión. Entonces se dieron cuenta de que el bautismo con que querían salvar su vida solo los había expuesto a más riesgos. Según Huske, un gran bien resultó de las penas tan lloradas de España y Portugal. De modo que la Inquisición y el exilio se compara a una dolorosa intervención médica. Un remedio,
una meisiña, como dice. Al fin, la Inquisición es un monstruo muy cruel, pero salva a los judíos. Habrá ellos que operan simultáneamente con dos construcciones del tiempo histórico. La una es cíclica y consiste en una sucesión interminable de culpas y castigos colectivos. La otra es lineal y culmina en una resolución mesiánica. Ambos niveles de la historia providencial están conectados. El pueblo judío, pecando contra el precepto divino, sufre castigos en varias etapas. Destrucción del templo, pérdida del poder político y exilio, persecuciones, expulsiones en la diáspora, apostasía forzada y finalmente la persecución inquisitorial y la dispersión mundial en que todo culmina. Volviendo bajo presión a la observancia de la ley, los judíos se hacen capaces de recuperar la gracia divina y de merecer la redención mesiánica. En las comunidades judeo-portuguesas se consolida durante el siglo XVII esta narrativa religiosa con sus elementos estándares. Los conversos, olvidándose de sus raíces judías, vivían prósperos y contentos en el catolicismo ibérico. La Inquisición fue animada por la codicia de sus bienes. La persecución y el exilio despiertan súbitamente sus conciencias y su penitencia colectiva inicia el proceso mesiánico. Próximo, por favor. En el púlpito de la sinagoga de Ámsterdam, el rabino mayor... Perdón, sí. Pues eso ya lo expuse. Próxima. Sí, gracias. El rabino mayor Saul Levi Mortera polemiza contra los cristianos nuevos que habían permanecido en España y Portugal para acumular hacienda. El paso del citado del Deuteronomio dice, anuncia todo lo que ha sucedido en España llamada Finis Terrae, porque allá forzaron a los judíos a idolatrar sin que podían hallar sosiego en su nueva religión. Y esto, dice, solo la omnisciencia divina podía prever. Según la interpretación del rabino en uno de sus manuscritos clandestinos, Ezequiel 20 detalla la reacción de los conversos a las 3 etapas del proceso inquisitorial. Estos son los que con mano fuerte del tormento y brazo tendido de prisiones y con saña derramada de recelos de la vida confiesan ser judíos. Algunos después se hacen judíos de verdad porque entienden que habían merecido tal castigo. Con este sentimiento de culpabilidad, los conversos vienen a reconocer que torpemente buscaban su remedio na sua perdición, después de haber querido ser idólatras como los cristianos. Pierden su fe después en los misterios del catolicismo. En textos de escritura biográfica y autobiográfica, varios judíos nuevos de Ámsterdam tratan de personalizar esta trama de arrepentir involuntario por la Inquisición. En 1626, el mercader Fernão Álvares Melo, ya judío en Ámsterdam, publica un libro de poesías donde traduce el Salmo 30 como había agradablemente vivido como cristiano en Lisboa, pero fue encarcelado con acusaciones de judaísmo y afirma su inocencia y en 1611 incluso logró vencer el tormento. En su poesía describe cómo los inquisitores, atormentándolo como fieros leones, le hicieron la gracia de acordarle su culpa de haber abandonado el Dios de Israel. Es pues así que la justicia divina se parece mucho a la del Santo Oficio y el arrepentir judío, la autoculpabilización, se asemeja a la confesión inquisitorial. João Pinto Delgado, en un manuscrito polémico que escribió en 1634, juzga que la mayor parte de los cristianos nuevos ya vivían fuera de la fe judía y debían su reconversión a la violencia arbitraria del Santo Oficio. Describe Pinto Delgado el Santo Oficio como aquella maldita casa
ruina de tantos miserables, aunque tal vez despertadora de olvidados, resucitando los muertos en el crédito de la divina ley que el temor y negligencia de padres volvió en olvido. La próxima, por favor. La obra polémica del poeta Antonio Enríquez Gómez es interesante porque reflexiona a la vez sobre las motivaciones exclusivamente económicas de los inquisidores y sus efectos profundamente religiosos en los reos. En su sátira manuscrita Inquisición de Lucifer, que escribió después de su emigración en 1636, reflexiona sobre la psicología del reo desde el momento en que confiesa herejías inexistentes. Dice aquí, afrentándome y deshonrándome y aún hurtándome hasta el alma, me volveré a la herejía también como a mi casa. Y vendrá vuestra merced con sus negros regalos de espíritu a hacer de cristiano judío, de judío moro y de católico hereje. ¿Cuánto tiempo me queda? Unos 10 minutos. 10 minutos, entonces. Sí. Melo Pinto y Enríquez Gómez recuerdan que sus familias no habían omitido educarlos en el criptojudaísmo y su psicología de los reos inquisitoriales incluye elementos de identidad étnica y sentimientos de culpabilidad. Sin embargo, a mediados del siglo XVII hay textos que afirman que cualquier hombre, sea cristiano nuevo o no, puede transformarse en judío si lo tratan y maltratan por tal. El hidalgo español Alonso de Contreras, protagonista de otro diálogo ficticio, encuentra entre los judíos de Livorno un compatriota cristiano viejo como él, a quienes sus enemigos habían levantado testimonios en la Inquisición española. Cito, y en lugar de salir cristiano, salió judío, porque con los más que ahí entran hacen lo mismo. En efecto, reconociendo que el Santo Oficio usa de falsas acusaciones, cito, echan de ver que todo es un embuste y bellaquería solo a fin de quitarles sus haciendas. En la Inquisición, que Ovolgo llama Tribunal Sagrado, así escribe en 1683 un judío portugués de Ámsterdam, Isaac de Matatiao Aboab, os cristãos se convierten en judeos. Los cristianos se convierten en judíos. Abramidaña inventa en 1686 una correspondencia con un ministro de la Inquisición en Madrid, quien le asegura, cito, que no creía que había judíos en el mundo, más que todos los que prendía la Inquisición era solo para robarles sus haciendas. Cree Idaña que el proceso inquisitorial puede hacer un judío de cualquier persona. El tipo de la Inquisición como fábrica de judíos se banalizó en el siglo XVIII. En 1748, el doctor Antonio Núñez Ribeiro Sánchez explicó con detallada observación psicológica cómo el peligro de la persecución obligó a cualquier cristiano nuevo de Portugal a reconocer los puntos de herejía que en caso de acusación tenía que confesar. Próxima. También en Ámsterdam, el ensayista y satírico judío Abraham Gómez Silveira produjo unos versos sobre el tema de la fábrica. Tal vez por hierro de cuenta, prenden sus mismos cristianos y de ahí salen judíos. Yo conocí más de 4. Cristianos hacen judíos, no de judíos cristianos. Este milagro hacen ellos, pero hágase el milagro. En un manuscrito de 1723, Gómez Silveira describe el criptojudaísmo de su propia familia y su persecución por la Inquisición. Sin embargo, él también adopta el tópico de la fabricación de herejes por la represión, lo que le parece ser una ley general. Cito, si a un hereje lo castiga un inquisidor ortodoxo, no le quita con eso de los cascos de la herejía, antes se edifica más en ella. No atribuirá este castigo a la divina providencia para mudar de opiniones, antes, como las cree buenas, dirá que Dios lo castiga porque no obra contra el celo
con el celo, vigilancia y cuidado que debe en la puntual observancia de su religión. Ningún judío hizo la Inquisición cristiana y más de 4 cristianos conocí yo que hizo la Inquisición judíos. Gómez Silvera desea ver una gran las religiones, pero también cree que la Iglesia dominante nunca permitiría tal libertad. Cito, y ya que no se hace la libertad de conciencia, el judío, temeroso de Dios, debe desear sea la Inquisición tan cruel que mande luego quemar vivos a los judíos idólatras que obran como cristianos. Esto en cierto modo lo merecen, pues idólatras obran contra los que creen. Con esto saldrán de las tierras donde pecan con conocimiento, sin tener para con Dios ni la disculpa de pecado de ignorancia. La Inquisición católica, pues, actúa también en el interés de la ortodoxia judía, marcando las fronteras entre las dos religiones y manteniendo la segregación. El filósofo Bento de Spinoza, que creció en el mismo medio ambiente de Ámsterdam, formuló la idea general de que el judaísmo sobrevivió sobre todo por causa de la discriminación social y la persecución, no a pesar de ella. Quod autem nationum odium eos ad modum conservet, id iam experiencia docuit, hablando probablemente de la Inquisición. De aquí hay solamente un breve paso a la idea de Jean-Paul Sartre, según la cual el antisemita construye al judío. Y en 1969, el historiador portugués Antonio José Saraiva escogió el aforismo sartreano como lema de un libro el cual niega el criptojudaísmo cualquier importancia en la historia de los cristianos nuevos. En un libro que salió este año, Francisco de Betancourt renueva el esfuerzo de explicar la etnicidad de los cristianos nuevos por procesos de construcción social, es decir, etiquetaje, persecución inquisitorial y exclusión social. Los partisanos de estas explicaciones sociológicas a veces han polemizado contra colegas quienes arguyan que una cultura judía minoritaria haya podido sobrevivir a la presión de las sociedades ibéricas. Tal idea de la resistencia religiosa les colocaría en el campo de los defensores de la Inquisición y los nacionalistas románticos. Su propia interpretación sociológica reivindica la herencia de la corriente anti-inquisitorial de la época moderna y de aquellos autores que cité. Como hemos visto, existen incluso fuentes judías que formulan las ideas semejantes sobre los temas de la asimilación cultural de los conversos, la motivación socioeconómica del Santo Oficio, sus estrategias de exclusión social y su fabricación contraproducente de judíos. Sin embargo, ya observó Joseph Chaim Yerushalmi que Abravanel tenía concepciones del mundo diferentes de la de Spinoza, sin hablar de Sartre y de sociólogos contemporáneos. Nuestros autores judíos colocan la Inquisición dentro de un marco bíblico y le dan un papel sorprendentemente positivo. La teología providencial del pecado, del castigo y de la redención implica que el Santo Oficio, al igual que los imperios asirio y babilónico, se considera un instrumento empleado por Dios. Es necesario preguntar por qué esta teología histórica aplicada a las inquisiciones hispánicas tenía una fuerza de convicción entre los conversos. Creo que los autores citados no desean describir estas creencias con objetividad, sino que buscan ofrecer a los conversos un lugar clave en el plan redentor de Dios, aunque no fuesen justos o mártires. Por el contrario, el drama providencial exige la previa asimilación al catolicismo. El recurso a un sistema de explicación religiosa presupone una cierta receptividad entre los cristianos nuevos, un mínimo religioso compuesto por una memoria de los orígenes, endogamia y tal vez algunas creencias esenciales. Las creencias en una providencia divina, una sociedad constructora, son objetivaciones que a veces excluyen demasiado el peso de estas memorias culturales.
Como historiadores, al contrario, debemos incluir a esta última debidamente a nuestra imagen del pasado. Según las fuentes judías, pueden convencernos de que la Inquisición no perseguía judíos, sino los creaba, pero nos recuerdan también que aún los conversos católicos tenían interiorizadas ideas de identidad y culpabilidad que les vinieron de una memoria ancestral. Gracias.